la más cordial bienvenida al panel titulado Cartografías de la violencia, perspectivas transversales y estrategias de cuidado desde el Cono Sur hasta México. Un espacio de reflexión que busca analizar cómo las distintas formas de violencia de género y desigualdad atraviesan los contextos sociales de América Latina, así como las estrategias colectivas que se han desarrollado para enfrentarlas. En la región, los movimientos feministas han surgido desde la movilización social y la organización comunitaria, logrando avances importantes en el reconocimiento de derechos y en la creación de políticas públicas. Sin embargo, también se ha abierto un debate sobre los retos que implica trasladar estas demandas al ámbito institucional y sobre cómo mantener viva la fuerza transformadora de los movimientos sociales, según Álvarez y Fraser. Para dialogar sobre estos temas, contamos con la participación de distinguidos especialistas, a quien tengo el honor de presentar. Se encuentra con nosotros Sebastián Díaz Valenzuela, quien es abogado por la Universidad de Caldas, con especialización en Derecho Administrativo. Cuenta con la maestría en Estudios Políticos y la maestría en Ciencias Jurídicas. Ha creado una destacada trayectoria en política juvenil, ha sido parte de fundaciones de activismo político a nivel nacional y su tesis de maestría en estudios políticos abordó la participación y ciudadanía juvenil en el departamento de Caldas, un tema que sigue investigando con el propósito de identificar soluciones y alternativas para fortalecer la participación juvenil en el territorio, para así fomentar la inclusión y representación de las y los jóvenes en el ámbito político y social. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Se encuentra también con nosotros Gustavo Rubén Feoli, procurador y abogado por la Universidad Nacional de La Plata, profesor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Salta. También completó la de Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Rosario, además de ejercer como abogado en Derecho Laboral, Derecho Civil y Comercial. Cuenta con una amplia experiencia y ha estado al frente de distintas jefaturas como asesor del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, director general del Trabajo e interventor del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor Seccional de Salta, entre otros. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con estos temas que son apremiantes. Gracias. Se encuentra con nosotros eh, Gonzalo Calvetti, quien es también abogado. Actualmente se desempeña como miembro del equipo de litigación de la Unidad Fiscal de Flagrancia, Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, en Argentina. Está adscrito en las materias de Introducción al Derecho y Derecho Penal 1 de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director de Trejo Egresados, ex coordinador general del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina. Cuenta con diplomados en áreas como violencia de género, violencia laboral, derecho penal y procesal penal, derecho de las niñas, niños y adolescentes, derecho ambiental, innovación docente, inteligencia artificial y liderazgo, entre otros. Muy buenas tardes también para usted. Y finalmente, no menos importante, se encuentra con nosotros Jorge Maximiliano Moreno, quien es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Se desempeña profesionalmente como abogado litigante en áreas de derecho del trabajo, derechos reales y derecho societario. Asimismo, integra proyectos de investigación acreditados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, CECIT, centrando su labor investigativa en el estudio de la propiedad comunitaria indígena desde una perspectiva jurídica. Un gusto poder contar con su participación en este panel. Agradecemos profundamente acompañarnos y compartir sus reflexiones en este espacio académico, y sin más preámbulo, damos inicio a este panel agradeciendo nuevamente la presencia también de quienes nos están observando. A continuación presentamos las preguntas que van a orientar el diálogo de este panel, y
En los tres contextos, los movimientos feministas han nacido de la urgencia y la protesta callejera. El primer cuestionamiento es el siguiente: ¿cómo evitar que la entrada de estas demandas en las instituciones, leyes, protocolos universitarios o secretarías terminen por burocratizar el cuidado y desarticular la potencia política de la base social? Y en este punto quisiera saber si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la voz primero. Pueden levantar la mano o abrir directamente su micrófono. Voy al siguiente cuestionamiento. Por ahí me comentaron que alguien tenía una presentación por compartir. En el punto número 2, considerando que la violencia de género se cruza con el conflicto armado en Colombia, la crisis de desapariciones en México y la precariedad económica en Argentina, ¿cómo se construyen redes de protección capaces de cuidar a las mujeres más vulnerables fuera de las capitales o de los campos universitarios de élite? Y el tercer cuestionamiento: si trazamos una línea desde el cono sur hasta el norte de América Latina, vemos que las estrategias de resistencia viajan y se adaptan. La pregunta sería: ¿cuál es el aprendizaje más valioso en México que México puede aportar hacia el sur en términos de resiliencia, y qué herramienta específica del sur urge implementar en la realidad mexicana actual? Si te parece, yo puedo iniciar mi presentación y vamos a partir de ahí disparando las respuestas a tus cuestionarios. Me parece. ¿Te parece? Bueno, voy a compartir entonces. Dame un momento. Avísenme cuando se esté visualizando. ¿Se logra ver? Aparece que se está cargando la presentación. Adelante. Bien. Eh, la idea de, día de hoy en mi exposición es contarles un poco en Argentina cómo ha ido diseñando estrategias ante los hechos de violencia que se han producido en contra de las mujeres y cómo distintos movimientos o distintas reacciones han ido modificando la legislación o adecuándola a los nuevos hechos. En el año 2015, a raíz de un femicidio, específicamente el 3 de junio de 2015, surge lo que más adelante se llamó el movimiento Ni Una Menos.
Se dispara a raíz del asesinato de una joven de apenas 14 años, en manos de su novio de Santa Fe, eh, que motivó o generó la impotencia en todo el país y una movilización masiva de mujeres a raíz de una convocatoria que hizo una periodista a través de un tweet que puso en la vereda o en el tapete la discusión acerca de la violencia machista y la necesidad de medidas para frenar. Este movimiento se fue replicando luego en distintos países, llegó hasta España y anualmente se repite como para visibilizar el problema, no sin otras movilizaciones que en el curso del año se producen cuando algún hecho de violencia eh, afecta a la sociedad y genera este repudio ante la violencia, no solo de género, sino también en todas sus formas, ¿verdad? Eh, en el año 2012, en nuestro Código Penal, se incorporó la figura del femicidio, se modificó, el artículo 80 prevé el delito de homicidio y se introdujo lo que es el femicidio. En sus tres variantes, ¿no es cierto? El femicidio íntimo, que es cuando la convivencia entre el varón y la mujer; el homicidio por odio a la identidad o por expresión de género; y el femicidio vinculado, un caso de violencia donde el que mata a una tercera persona para buscar dañar o hacer sufrir a una mujer. En este caso, la ley impide que se busquen o se apliquen circunstancias atenuantes cuando se haya ejercido previamente violencia contra la víctima. En el 2019, también como una reacción a otro hecho de violencia, se sanciona la ley Micaela, que establece una capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la administración pública, nacional, provincial y municipal. En nuestra provincia de Salta es obligatorio, previo a ingresar al Poder Judicial o a cualquier otra repartición pública, efectuar la capacitación en género en la ley Micaela, que lleva su nombre y su origen también a raíz de un femicidio del que fue víctima una chica de nombre Micaela García, que, bueno, en su caso evidenció la falta de perspectiva de género asistencial, pues su homicida debía haber estado preso y gozaba de libertad condicional. Adentrándonos a lo que es más mi especialidad y lo que es lo que yo investigo y lo que trabajo día a día, me gustaría hacer alguna referencia a la violencia en el ámbito laboral. Nuestro país, en el año 2020, ratificó el convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, a partir de allí, se pusieron en práctica distintas manuales de buenas prácticas para evitar la violencia y el acoso en el trabajo, y fueron difundidas tanto en sindicatos como en empresas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. La ley madre en nuestro país es la ley 20744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, que prohíbe la discriminación, el acoso y el maltrato. Se garantiza la igualdad de trato. Ya nuestra Constitución Nacional establecía en su artículo, con la modificación de su artículo 14 bis, la premisa de igual remuneración por igual tarea, y el derecho de las víctimas a poder denunciar, no ser despedidas por género, y a la protección de la maternidad. El empleador, establece nuestra ley de trabajo, debe garantizar un ambiente laboral digno, libre de discriminación y violencia, y capacitar al personal en la materia. Se prohíbe también cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores fundados en motivos de raza, nacionalidad, religiosos o, por supuesto, de género.
se garantiza la igualdad de trato a todos los trabajadores en idénticas situaciones. Y se considera que hay trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrariamente fundadas en razones de sexo, religión o raza. Nuestra ley se ha ocupado eh, especialmente o ha tenido en cuenta la protección del trabajo de mujeres, no solo prohibiendo el trato discriminatorio durante la relación laboral, sino creando presunciones de que la finalización de la relación laboral o el despido se produce eh, por embarazo, por ejemplo, cuando ocurre entre los 7 meses y medio antes y los 7 meses y medio después de ocurrido el parto, o que ha sido por causa de matrimonio, si es dentro de los 3 meses previos o los 6 meses posteriores al matrimonio. En estos casos se entiende que hay un despido discriminatorio, nuestra legislación agrava las indemnizaciones emergentes del despido y es una presunción que solo puede ser desvirtuada por una prueba en contra. Con la modificación hace un par de años de la ley bases, se agregó al artículo 245 el 245 bis, que sanciona el despido discriminatorio, también motivado por raza, género o ideología, y permite agravar las indemnizaciones, facultando al juez hasta un 50 a un 100% más de la indemnización correspondiente. En la anterior redacción, en caso de despido discriminatorio, se podía ordenar a la empresa la reinstalación. Se ha quitado el tema de la posibilidad de reinstalación del trabajo y se la ha suplido por eh, por este agravante en la indemnización emergente del despido. Otra forma de violencia laboral contra las mujeres es el mobbing, es la violencia psicológica tendiente a degradar, a aislar, eh, dejarla sola a la trabajadora y de esa forma buscar su renuncia. Según encuestas del Ministerio de Trabajo, 8 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de acoso laboral, a veces asociado al sexismo y a la desvalorización de su trabajo. Y había notado como conclusiones dos líneas. Si bien en los últimos años, o es cierto que en los últimos años se han producido avances importantes en el reconocimiento y la regulación de la violencia de género, tanto en el ámbito social como en el jurídico y laboral. Movimientos como Ni Una Menos, la incorporación del femicidio al Código Penal, la regulación de la ley Micaela y las normas protectorias de la ley de contrato de trabajo reflejan un proceso de transformación que busca garantizar una vida y un trabajo libre de violencia contra la mujer. Sin embargo, estos avances no significan que el problema esté resuelto. Persisten desigualdades, situaciones de acoso y múltiples formas de violencia que muestran que queda todavía mucho por hacer. El desafío pendiente es transformar las normas en prácticas cotidianas, porque si hay algo que no nos falta son normas en nuestro país. Fortalecer la prevención y construir entre todos espacios sociales y laborales verdaderamente igualitarios. Quería finalizar agradeciendo a todos su escucha y decir que efectivamente queda mucho por hacer, si bien hemos avanzado mucho, hay algunas otras desigualdades a las cuales no me he referido en esta presentación por el puesto del tiempo, pero que es necesario eliminar y erradicar definitivamente. Les agradezco su escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por sus aportaciones e investigaciones, por los datos que nos comparte y es muy interesante ver como todo el camino que nos falta por recorrer. Sin embargo, la importancia de reconocer lo que hasta el momento ya se ha logrado en materia de derecho. Muchas gracias. Continuamos, creo que por ahí con eh, Moreno Jorge Maximiliano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, antes que nada.
Bueno, yo traía más que nada un caso puntual a la discusión y que se relaciona mucho con tu primera pregunta con respecto a cómo tomar este movimiento que está en las calles y cómo comenzar a acercarlo hacia las instituciones, pero que no se termine creando todo un sistema burocrático que lejos de acercar el reclamo a las vías institucionales termina por ser algo más, una obstrucción mayor, ¿sí? Particularmente yo traía un caso que era de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Que tuvo una sentencia en el año 2020 que era de una acción posesoria. Esta acción posesoria tenía la particularidad que era realizada por parte de un hombre hacia quien había sido su pareja. Y en el relato de los hechos, lo que se plantea es lo siguiente. El hombre inicia esta demanda en el 8 de enero de 2016, ¿sí? Indicando que había sido desposeído por una persona con la cual había tenido cierto vínculo relacional, pero la cual no reconocía como su conviviente, que solamente había sido algo ocasional del momento y con la cual había tenido una hija. En el desarrollo del juicio, cuando se le notifica a su expareja sobre esta demanda que se ha iniciado, la expareja contesta en su momento justamente que primeramente el hombre había hecho un abandono del hogar a partir de julio de 2014 porque se había descubierto que había habido una infidelidad por parte de él, pero que desde que se fue, desde agosto de 2000, julio de 2014 hasta mediados de enero de 2015, había estado llevando adelante hechos de violencia y de acoso para con ella, y, y en razón de toda esta persecución que estaba sintiendo y sufriendo esta mujer, es que en enero de 2015 radica una denuncia por violencia ante el juzgado de paz de su localidad, ¿sí? El juzgado de paz en Córdoba suple muchas veces en algunas funciones a los juzgados, ya sea civiles, laborales o bien penales. En ese momento, tras recibir la denuncia, que fue realizada el día 11 de enero, se le notifica a este señor con respecto a la medida que le prohibía el acercamiento y la comunicación para con su expareja y la hija. Eso fue el día 13 de enero de 2015 y el hombre justamente va hacia lo que era el domicilio de la pareja y justamente en ese momento es aprehendido por parte de un móvil policial y se le indica justamente de que no se puede acercar. Durante ese año 2015 da la particularidad de que la mujer de la pareja, justamente, tenía su principal fuente de trabajo en la ciudad de Córdoba. Este caso se está desarrollando en otra ciudad de Córdoba que es importante, que es la ciudad de Río Tercero, pero su trabajo fijo era en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, viajaba los fines domingos a Córdoba, llegaba el día lunes, se quedaba hasta el día jueves y el día jueves retornaba a la ciudad de Río Tercero. A partir del año 2015 justamente sale la designación por la cual esta mujer cambia su lugar de trabajo de Córdoba hacia la localidad de Río Tercero. Y en razón de esto, justo este señor decide iniciar esta acción de despojo, planteando que la mujer lo ha desposeído a él mediante una denuncia falsa y mediante el uso del abuso de confianza. Y justamente la denuncia hace este tipo de observaciones de que él nunca
encontró una mujer con la cual quería establecerse fijamente o formar familia, sino que en realidad todo fue de una forma más espaciada y sin ningún tipo de relación formal. Cuando se le notifica esto, la mujer aclara y comienza a aportar la prueba justamente de que era un domicilio y que era una unión convivencial, que en realidad ya venían desde el año 96 como pareja y a partir de 2005, que es cuando nace la hija en común, deciden comenzar a convivir juntos. Y esta convivencia se fue desarrollando siempre en esta localidad y siempre hasta que en un momento pueden acceder al domicilio de quienes eran los padres de él y que comenzaron a hacer la registración de la posesión porque ese inmueble justamente no se encontraba a nombre de los padres para posteriormente poder llevar adelante un juicio de usucapio. A lo largo del juicio, principalmente, la jueza del juzgado civil primero logra ver que esta persona, a través del relato que va realizando en sus escritos judiciales, justamente implica que hay con una mirada muy androcéntrica, en donde solamente se centra en lo que él considera que debe ser una pareja y obviamente entiende que hay una ampliación de esa violencia que sufría esta mujer particularmente antes de la denuncia y ahora se busca esa expansión de esa violencia mediante una forma simbólica en el juzgado. Es en razón de esto que, además de la prueba documental que cada una de las partes fue llevando adelante, se le tomó testimonio de todas las personas que ambos han citado como testigos. Y en estos testimonios, tanto todos los que fueron aportados por la mujer, así como una parte de los que fueron aportados con el hombre, coincidían en que efectivamente había habido una relación de pareja, había habido una unión convivencial, y que esta unión convivencial primeramente se soportó mucho con respecto al aporte económico que llevaba adelante la mujer, porque era la única con un trabajo fijo. Él principalmente tenía trabajos de albañilería y carpintería que eran muy espaciados en el tiempo. Al momento de fallar, esta mujer niega, justamente le niega eh, el derecho, la razón del derecho a la parte actora, que sería el hombre, ratifica que esta acción posesoria que se había iniciado no correspondía porque en realidad no se encontraba en los presupuestos que fija el Código Civil y Comercial y que en realidad la medida había sido tomada en base a una primera orden judicial que era la de no contacto y de no comunicación. Dentro de su fallo cita la ley Micaela, cita asimismo los convenios internacionales por parte de lo que es la ONU y también eso sí lo voy a leer porque no lo recuerdo de forma puntual, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará. Y un poco más para avanzar y ya finalizar sobre esto, yo también traía puntualmente al cierre lo que es los pasos de lo que es la Corte Constitucional de Colombia, que es el caso de Virgelina Aguilar Cifuentes, que es la sentencia 400 T-459 del año 2024, que había sido un hecho puntual dentro del ámbito penal, en donde esta mujer virgenina había sufrido acoso y violencia sexual por parte de un hombre, y en un momento esta mujer comete homicidio sobre la persona del hombre, y en primera instancia había sido condenada por el hecho a 29 años de prisión, y la Corte Constitucional da vuelta este fallo y justamente declara que no puede ser condenada y también fija unos parámetros para garantizar la tutela de los derechos sin sesgos de género
reconociendo también una discriminación histórica y la necesidad de un trato diferenciado en los casos concretos, dado que muchas veces, cuando ya hay una diferencia, si a todos se le aplica por igual la ley, se terminaría produciendo un hecho de desigualdad. Y ya como para finalizar totalmente, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de México ha sostenido que juzgar con perspectiva de género no es opcional, sino que es un mandato derivado de la Constitución y de los tratados internacionales. Asimismo, la primera sala de de la Suprema Corte ha desarrollado ciertos criterios para que los órganos jurisdiccionales que impartan justicia con perspectiva de género, y esto quedó plasmado en lo que fue un amparo directo de revisión bajo el expediente 2655 de 2013, donde se establecieron bases metodológicas para analizar casos con este tipo de perspectiva de género. Eh, es cierto que estos son fallos judiciales y son particulares, no es una tendencia justamente generalizada, pero creo que esto es el camino a seguir y a su vez también en el cual se tiene que ir profundizando y en el cual tanto los actores judiciales que imparten justicia, así como los actores judiciales de abogados litigantes, tenemos que constantemente ir formándonos para estar ayornados al movimiento. Eso sería toda mi exposición. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por ilustrarnos con este caso. Perdón, Sebastián o Gonzalo quisieran dar continuidad. Sí, sin problema. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Claro. Bien, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación tanto a CESUR Universidad como a la Red de Instituciones de Educación Superior Promotora de Salud y Bienestar, a mi querido Grupo Trejo y en especial al maestro Ángel Rentería por su invitación y por tenerme en cuenta. Cuando me invitaron a esta charla, a este conversatorio, me pareció interesante hablar sobre violencia de género digital, ¿sí? Como una nueva forma de agresión en estos nuevos tiempos. Para empezar, me gustaría que nos centremos en saber qué es la violencia de género, ¿sí? Es necesario que no lo veamos como una serie de peleas o agresiones aisladas. La violencia de género es fundamentalmente un sistema, y es un sistema de control y dominación que está basado en la desigualdad histórica y estructural que existe entre los géneros. Su objetivo es mantener, eh, quiero ver si están viendo lo mismo que yo. Dame un segundo. Ahí está. Bien, como le decía, el objetivo es mantener y perpetuar roles y estereotipos que subordinan principalmente a las mujeres y a las personas de diversa orientación sexual. Se manifiesta en todos los ámbitos, en la calle, en el trabajo, en la casa y por supuesto también en el espacio digital. La violencia no solamente es el golpe, sino también es el control de con quién hablas, sobre los temas que tratás, la humillación pública, la amenaza económica, la difusión de un meme que te ridiculiza o te cosifica. Y acá llegamos al punto clave. ¿Por qué hablamos de violencia de género digital? ¿Es algo nuevo? Déjenme decirles que no necesariamente es algo nuevo. Lo que es nuevo acá es el campo de batalla. Es este espacio digital que se convierte en una nueva plaza pública
Imaginen que las mismas dinámicas de poder, discriminación y misoginia que existen en el mundo físico se mueven en Internet. Pero este nuevo entorno físico, este nuevo entorno no solamente replica todas estas fuerzas, sino que también encuentran catalizadores que las potencian a niveles enormes, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos de ellos, a ver si... Ahí está. Bien. El primero de estos catalizadores es el falso anonimato. Esa sensación de impunidad que da estar detrás de una pantalla. No es un anonimato real porque siempre dejamos huellas digitales, pero esa percepción de ser intocable envalentona a los agresores, les permite decir y hacer cosas que jamás nos dirían cara a cara. Vemos esto en los ataques coordinados desde perfiles falsos, donde una persona se siente con el poder de millones para linchar digitalmente a alguien. El segundo catalizador es la viralidad, que funciona a una velocidad y con un alcance impensables en el mundo analógico. Una agresión que antes quedaba en un círculo chiquito, en la familia, en 2 o 3 personas, hoy puede ser vista por millones de personas en cuestión de horas. Un comentario de odio, una foto íntima no consentida, una noticia falsa, puede propagarse como un incendio gracias a los algoritmos de las propias plataformas que a menudo priorizan este tipo de contenido polémico porque les genera mucho más interacciones. Es un efecto de bola de nieve que puede sepultar la reputación y la paz mental de una persona en un solo día. Y el tercero, y quizás es el más cruel, es el de la permanencia, ¿sí? Lo que se sube en la red es increíblemente difícil de borrar por completo. Una agresión digital se convierte en una cicatriz que es prácticamente imborrable, un fantasma que puede reaparecer en cualquier momento con una simple búsqueda en Google. Esto va a prolongar el sufrimiento de la víctima durante años, va a afectar sus futuras relaciones personales, oportunidades de trabajo y su propósito en la vida. El llamado derecho al olvido es una lucha legal constante y muy dolorosa por las características que tiene el propio mundo digital. Por eso quiero ser categórico en esto, que debemos desterrar para siempre la idea de que el espacio digital es un mundo aparte o un juego. Es una extensión directa de nuestra vida social, académica, profesional y personal. Las agresiones que sufrimos en línea tienen consecuencias absolutamente tangibles y reales. Hablamos de ansiedad, depresión, estrés postraumático. Hablamos del doxing, que es la publicación de tu dirección o tu teléfono, que transforma una amenaza virtual en un peligro físico real en la puerta de tu casa. Hablamos de la autocensura de las mujeres brillantes que abandonan redes sociales o dejan de opinar para no ser atacadas. Lo que empieza con un simple clic o con un compartir reflexivo puede terminar destrozando la vida de una persona. Y entender esta conexión directa entre lo digital y lo real es el primer paso para actuar. La violencia de género digital no solamente es un acto, sino que es un espectro mucho más amplio de conductas. Para entenderlo mejor, las he agrupado en 4 categorías para que las vayamos distinguiendo. La primera categoría es el ataque a la reputación y la privacidad. El objetivo acá es humillar, aislar y exponer a la víctima, destruyendo su imagen pública y su derecho a la intimidad. Lo que se busca es erosionar su credibilidad y su red de apoyo, ¿sí? ¿Y esto cómo se lleva a cabo? A través de la difusión consentida, no consentida de material íntimo, del doxing, como bien lo dije antes, de la creación de perfiles falsos o la alteración de imágenes. La segunda categoría es el control y vigilancia. Esta es una faceta más silenciosa, pero increíblemente dañina y muy común entre las relaciones de pareja, ¿sí? Es la manifestación digital del control coercitivo. Y esto se lleva a cabo a través de aplicaciones espías en dispositivos móviles, notebooks, celulares, computadoras, y a través del control de las redes sociales, que muchas veces empieza con quién estás hablando, quién es esta persona que estás siguiendo, y llega a extremos de
pedir contraseñas y hacer un control mucho más excesivo de la vida digital de la persona. Como tercera categoría, tenemos el acoso, las amenazas y las expresiones de odio. Acá la agresión es directa y su meta es clara. Es intimidar, silenciar y expulsar a las mujeres del debate público digital. Tenemos el ciberbullying con perspectiva de género. Es atacar las opiniones de una mujer, pero no por la opinión en sí misma, sino por su simple condición de mujer, ¿sí? Luego tenemos los ataques en manadas, los ataques dirigidos a través de grandes llamados para atacar a una sola persona. Una mujer recibe 100, 200, 1000 ataques instantáneos solamente por expresar su opinión. Y luego tenemos las amenazas directas que reciben día a día por sus expresiones. Y por último, como cuarta categoría, tenemos la violencia y explotación económica o sexual. Esta violencia digital también tiene esta dimensión patrimonial y de explotación, ¿sí? Por medio de la sextorsión, que es exigirle a una mujer un favor, puede ser dinero, puede ser material pornográfico, también puede ser intercambios de actos sexuales para que no se publiquen determinadas fotografías, videos o mensajes de ella. Y por otro lado tenemos el robo de identidad para fraudes, ¿sí? Sustraer datos necesarios de la mujer para pedir préstamos, para realizar actos de carácter comercial. El abanico es enorme y complejo y muchas veces una víctima sufre varias de estas agresiones al mismo tiempo. Es una escalada de violencia. Recordemos siempre que la violencia de género es como una hélice que va en ascenso, ¿sí? Tiene su momento de romance, de mayor agresividad y vuelve a bajar. Pero esta agresividad cada vez se va haciendo mucho más intensa. Entonces, reconocerlas y entender su propósito es el primer paso para poder defenderlas y exigir justicia. Como les decía antes, existen consecuencias sobre este tipo de violencia, ¿sí? Que pueden ser psicológicas, sociales y académicas, y tenemos por último la revictimización. Bien, dentro de las consecuencias psicológicas tenemos la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión, el aislamiento, y por último tenemos las ideaciones suicidas. Como consecuencias sociales tenemos el daño a la reputación, la deserción de carreras, el abandono de los espacios digitales y la autocensura. Ahora bien, ¿qué hacemos si somos testigos o conocemos de primera mano que existen este tipo de situaciones? El primer paso es creer, ¿sí? Sin peros. La primera y más importante acción es esta. La víctima ya está dudando de sí misma, siente vergüenza, siente miedo. Nuestro rol no es ser detectives, es ser un refugio. Decir frases como yo te creo, estoy acá para vos, gracias por confiar en mí, son increíblemente poderosas en ese momento. Como segundo pilar, no hay que culpar. Esto parece obvio, pero la revictimización es tan sutil y está muy arraigada en cada uno de nosotros. Hay que evitar este tipo de preguntas como, ¿pero para qué mandaste esa foto? ¿Para qué leíste tu contraseña? La única persona responsable de la agresión es el agresor. Y tenemos que ser bien claros en esto. La víctima necesita nuestro apoyo, no un juicio. En tercer lugar, es no compartir. Si llega contenido íntimo de alguien, no hay que abrirlo, hay que borrarlo de forma inmediata. Si pueden, hay que avisarle a la persona afectada que este material está circulando. Pero ser parte de esta cadena de difusión nos convierte en cómplices de este tipo de agresiones. El silencio y la eliminación del material son actos de resistencia en este punto. Y por último, ofrecer apoyo práctico y concreto a la víctima, ¿sí? A veces estas frases vagas que solemos decir casi por cortesía de avísame si necesitas algo, no son suficientes. Una persona en crisis no tiene la energía para pensar en qué necesita.
tenemos que ser proactivos ante este tipo de planteos. Hay que ofrecerles cosas concretas. ¿Querés que te acompañe a hacer la denuncia? ¿Necesitas ayuda para configurar la privacidad de redes? ¿Necesitas un lugar donde dormir? Ese tipo de cosas son las que sirven a la víctima. A veces el mejor apoyo es simplemente estar ahí acompañando en silencio, pero este tipo de frases vagas y prearmadas no nos sirven. Con esto quería hacer un rápido, muy rápido panorama de la problemática de la violencia digital. Hay muchísimos temas para ahondar y para ir charlando si se puede, pero bueno, quería dejar planteado el problema y un poquito la forma de ponernos en el rol de testigos y ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante cómo podemos irnos dando cuenta que ciertos tipos de violencia van disminuyendo, pero otras van en aumento, ¿no? Principalmente esta que es la digital, o es donde podemos ver, llegar a ver un repunte, sobre todo con quienes son todavía muy jóvenes o están muy jóvenes. Muchísimas gracias. Continuamos con Sebastián. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, primero que todo, un saludo a todos los doctores, abogados. Muchas gracias por la invitación. Soy Sebastián Díaz Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia. Digamos que mi intervención está enfocada un poco en el territorio y cuál ha sido la lucha de la mujer en la política colombiana, teniendo en cuenta la crudeza de la guerra que ha vivido nuestro país y de qué forma los partidos políticos y la sociedad civil han entendido que las mujeres deben tener una protección distinta desde lo legal y desde lo civil. Conocemos entonces el origen de la guerra en Colombia. Ha sido un poco difícil y Colombia no es solo un país de leyes, sino que es un laboratorio de resistencia. Durante muchos años, muchas décadas, nuestras lideresas políticas han tratado de navegar en el poder en medio de un conflicto armado que utilizó sus cuerpos y su voz como un botín de guerra. Tenemos una misión de observación electoral en Colombia que nos guía y nos hace entender que esta violencia es tan solo un elefante en la habitación. En Colombia la participación política de las mujeres ha estado marcada por una paradoja. Si bien desde el 2000 las concejalas en Bolivia daban un nombre al acoso político, en Colombia nuestras mujeres rurales, afros y comunales resistían no solo a la violencia política, sino a las estructuras de control territorial y legal. Hablar de violencia en Colombia es hablar de una barrera que no solo mutó desde las balas y de los estatutos de los partidos, sino a las redes digitales, como nos hablaba el doctor hace un momento. Tenemos un gran vínculo con México y Argentina. Queremos nosotros ahondar frente a eso, querríamos nosotros tener la fuerza que tiene Argentina en las calles y tener a las personas y tener a las personas de México que tienen la capacidad electoral y legislativa para entender cómo debe funcionar esto. En Colombia, según el documento ONU Colombia 2025, que es denominado 3.000 voces por la democracia, encontramos que la violencia como una barrera de acceso impide la totalidad de los derechos de la mujer. Por eso lo que busca es una interseccionalidad, es decir, acciones diversas, teniendo en cuenta el tipo de mujeres que tenemos en Colombia, afros, raizales, tenemos mujeres rurales, tenemos mujeres en las ciudades capitales, y que esto sea transversal para la protección, no igual de todas, pero sí con la misma calidad. También lo que se busca con este documento y lo que nos dice la ONU Mujeres en el 2025 es que debe haber una paridad legal, pero debe conformarse un bloque latinoamericano por hecho. No tiene que ser simplemente acciones aisladas por cada uno de los países de Latinoamérica, sino que la idea que tiene que existir entre las mujeres y la protección de las mujeres frente a las instituciones tiene que ser como un bloque. Y esto nos lleva a las estrategias de cuidado que sí o sí tienen que cambiar las reglas de juego desde lo legal. Bueno, Colombia, como lo venía diciendo, el territorio es muy amplio, es muy distinto.
Por eso es que vemos que el 21.6% de las mujeres son víctimas del conflicto armado. Si a esto le sumamos las dificultades para ingresar a la política electoral, vemos que es muy difícil y es una capa de vulnerabilidad adicional. Las candidatas generalmente en Colombia identifican también la falta de recursos económicos como un obstáculo muy grande. La política sigue siendo realmente un privilegio de clase y de género. Dentro de las violencias claras que encontramos en Colombia es asfixiar financieramente a las candidatas para que no puedan tomar decisiones, para que no puedan participar en la política electoral. También vemos que más o menos el 21% de estas víctimas del conflicto armado están participando en políticas electorales, mientras aún así sanan de heridas de guerra, mientras sanan de heridas profundas, por lo cual no podemos hablar de estrategias de cuidados sin estar dentro de una participación política revictimizante. El Departamento de Planeación Nacional colombiano nos ha dicho que la equidad de género no puede ser un anexo ministerial, sino que debe ser un proceso territorial. Si el cuidado no está en los municipios y en los departamentos de Colombia, eh, no hay un presupuesto claro para cada uno de esos municipios y cada uno de esos departamentos, nos va a poder proteger a las lideresas sociales en la política nacional y en la política departamental o en la política regional. También las universidades tienen un papel importante porque es desde allí donde se pueden mapear riesgos antes de que se conviertan en agresiones reales. La academia debe ser el puente entre el activismo de la calle de Argentina y la justicia electoral de México. Así entonces, considero muy importante además mencionar uno de los textos novedosos que ha hecho la misión de observación electoral en Colombia, y es donde nos dice que la violencia contra la mujer es simplemente el nuevo hecho de silenciar a las mujeres y limitar su capacidad de influir. ¿Y cuál es esta influencia? La influencia política que deberían tener, teniendo en cuenta claramente la nueva frontera digital, donde podemos utilizar la desinformación, el acoso y troleo, las imágenes íntimas que son mucho más pesadas en contra de las mujeres. Y esto hace que la ruta del cuidado no sea completa. ¿Qué necesitamos ahí entonces? ¿Qué nos dice este texto? Nos dice que la ruta del cuidado requiere una participación de todos los sectores y no solo de las mujeres, siendo ellas las principales. Necesitamos partidos políticos con protocolos internos de denuncia, intervenciones o instituciones electorales con monitoreo activo durante las campañas políticas y a una sociedad civil y a universidades con espacios seguros de denuncia. Acá hay una gran conexión que veo yo frente a Argentina con la ley Micaela, como ya lo mencionábamos, que es la obligación de la formación en temas de género, el cuidado como obligación del Estado, la ley de paridad de México, ni una menos también en Argentina. Y por eso quiero decirles y agradecerles pues a las mujeres de Argentina, Colombia y México, porque Argentina nos enseñó a tomar las calles, Colombia nos muestra la crudeza de la política frente a una guerra y México nos está mostrando un horizonte de paridad. Todos los protocolos de México que el INE ha permeado han sido medianamente tenidos en cuenta por Colombia para poder que las mujeres tengan unas rutas de acceso mucho más claras desde la institucionalidad. Y bueno, yo creo que esta es una pequeña visión de lo que es Colombia y cómo está y cómo se ven las mujeres, cómo se ve la violencia y cuál es la forma que tenemos. El día de ayer nosotros tuvimos elecciones regionales, aunque el censo electoral de Colombia en estas elecciones regionales, que es Cámara y Senado, es mayor las mujeres, son muchas menos las mujeres que son electas como senadoras y representantes a la Cámara, mostrando esto que siempre va a haber una diferencia y todavía existe un machismo muy grande. Y como última reflexión, somos 4 hombres hablando de violencia de género. Entonces, ahí quedamos aún más complejos con esto. Les agradezco mucho. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Retomo lo último que dijiste, ¿no? Me pareció curioso cuando me piden el apoyo y empiezo a leer sus reseñas. eh,
Y digo, ah, mira, son hombres, qué padre. Qué padre que nos vengan a hablar del tema que lo que reconozcamos, pero sí me quedé pensando, ¿y dónde están las mujeres hablando de estos temas? Seguro que en otras instituciones, en otros espacios, claro que sí. Sin embargo, puede parecer que siguen siendo las menos. Em, Muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco al abogado Gustavo por esta presentación de todo el marco legal que nos desglosa, a Maximiliano que hace esta presentación de caso en donde se enmarcan estas inconsistencias que podemos llegar a encontrar cuando se trata de temas legales, de denuncias o demandas. Em, Sobre las violencias digitales y las necesidades reales de apoyo que necesitan las víctimas de violencia, sobre todo la no revictimización, que es algo que sigue sucediendo demasiado, por lo menos en las instituciones en México. Y pues a Sebastián y todo este tema de la influencia política que tienen las mujeres eh, o que de repente no tienen. Y estas rutas que se necesita que sean un poco más claras. Y pues esperando que estas reflexiones les hayan llevado a abrir nuevas interrogantes, quisiera saber si alguno de ustedes tiene algo, quisiera agregar algo, hacer un comentario de cierre, alguna observación, empatar alguna de la información que ustedes traían con la de quienes nos acompañan. Adelante. A modo de cierre y como para eh, seguir hablando un poquitito del tema, quería decir que si bien Argentina, México, Colombia han hecho grandes avances en materia de violencia de género, eh, desde distintos puntos de vista, recorriendo distintos caminos. En Argentina hemos replicado en algún punto lo que fue la ley Olimpia a partir de todo el movimiento que se generó en México. Todavía nos queda muchísimo tiempo muchísimo camino por andar. Estamos en procesos y hoy venimos con un poco de viento en contra a partir de eh, ciertas ideas o ciertos extremos que están resurgiendo un poco en reacción a esto. Pero, no obstante, somos todos conscientes y somos todos comprometidos en que hay que seguir adelante en este camino. Y el hecho de que, en buena hora, que el hecho de que seamos hombres hoy en la charla que podemos tomar la posta y decir aprendimos y levantar la bandera en pos de toda esta situación y esta problemática cuando hace un par de años no lo podíamos hacer porque no sabíamos a qué nos estábamos refiriendo. Hoy tomamos conciencia y podemos llevar a la comunidad a que siga por este camino también. Simplemente eso. Muchas gracias. ¿Al- ¿Alguien más? Bien, pues entonces extendemos un agradecimiento a CESUN Universidad por hacer posible este encuentro y pues esperamos que las reflexiones de nuestros ponentes nos permitan comprender mejor estos desafíos y al mismo tiempo fortalecer las redes de colaboración y aprendizaje entre el Cono Sur y México. Muchísimas gracias por compartirnos su tiempo y un poco de todo aquello que conocen y saben. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.